Gracias, señor presidente, honorables jueces supremos. En primer lugar, quiero destacar que en esta apelación que la Fiscalía ha hecho, que tiene 24 páginas, la Fiscalía no apeló a la situación de Muley y la Fiscalía, que es lo más importante, porque acá se tiene un testigo fundamental, que es solo de referencia, el señor Francisco Iván Sucho Neira, ha viajado a Bélgica sin que la Fiscalía se mueva un pelo. En ese contexto, vamos a entender este caso en donde hay un grave peligro procesal, hay un riesgo eminente de fuga que hay que detenerla, porque si no, estos imputados se van. Repito, no hay impugnación ni ley y no ninguna medida solicitada en contra de Francisco Iván Sucho Neira, que no solo es coinvestigado de mi cliente, sino que además es una persona que está confesando delitos, un delincuente. Bien. A partir de ese contexto, la defensa quiere plantear, en cuanto a los graves y fundados elementos de convicción, vamos a centrarnos en un solo hecho, no en los tres, porque conforme a la apelación y la impugnación limitada, la Fiscalía hoy en audiencia ha hablado del hecho 1, ha hablado del hecho 3 y el hecho 2, cuando en realidad solo está impugnando el hecho 2, porque solo el hecho 2 fue en cuanto al primer presupuesto que el juez de investigación preparatoria nos da la razón y dice no hay sospecha grave. Voy a decir algo más. Cuando ustedes revisen en la apelación, señorías, hay una pretensión de revocación del auto y esa pretensión de revocación, sin embargo, se sustenta en argumentos de motivación. Por ejemplo, dice, revoque usted sala permanente, ¿no es verdad? Como segunda instancia, revoque usted la prisión preventiva porque la motivación es contradictoria. Revoque usted porque es insuficiente. Revoque usted porque es irracional. Revoque usted porque es incompleta. Revoque usted porque hay omisión de motivación. Señor presidente César San Martín, que es la figura más importante del derecho procesal penal peruano, ya ha tenido claro que en la tipología de motivación, cuando uno cuestiona como apelación motivaciones inconstitucionales o viciosas, lo que debe llevar aparejado es la nulidad y no la revocación. Entonces, primer punto de la defensa, que se declara improcedente su recurso porque está pidiendo la revocación del auto denegatorio de prisión preventiva sustentando vicios de nulidad. Pero vamos al fondo. Y el fondo tiene que ver con el hecho 2, que decía el caso Paltalú. ¿Qué dice la Fiscalía en la disposición fiscal cuando fija los hechos objeto de imputación? Dice que este es un caso en donde habría tráfico, influencias y cohecho, porque supuestamente mi cliente, Luis Alicia de Peralta Santur, en su condición de fiscal, habría cobrado a través del señor Hurtado y este habría comunicado a través de los Ciucho para que llegue a Muley y le abran una carpeta de investigación a Paltorumi, para que los perjudiquen investigándolos por un caso de lavado de activos. Esa es la imputación. Resulta que el juez correctamente analizó la declaración de Jimmy Fluker, que se dio el 23 de septiembre del 2024. Y en esa declaración, Jimmy Fluker dice tres cosas. Dice, uno, a mí me abre investigación no la doctora Peralta, sino la doctora Bailón Zabaleta. Dos, los fiscales superiores no me pueden abrir investigación, los provinciales. Y tres, lo más importante, la investigación que se inició en el 2019 por un informe de la DIVI, la División de Investigación de Lavado de Activos, es una investigación que se archivó por la doctora Bailón y el archivo fue confirmado por la doctora Peralta Santos. En otras palabras, para decirlo en términos sencillos, acá no existe ningún tipo de motivación contradictoria ni error del juez, porque lo que se estableció es que el principal elemento de convicción que soportaba la imputación del hecho 2 en contra de mi cliente es un elemento en realidad de descargo, de exoneración de responsabilidad, porque establece la doctora Peralta no abre carpeta, la doctora Peralta no inicia una investigación, no le corresponde, pero lo más importante, la doctora Peralta sí intervino en el caso, pero para confirmar el archivo del señor Fluker, no para perjudicarlo. Esos fueron los argumentos del juez. Ahora entro, señorías, al requisito de peligro procesal, porque acá se ha olvidado que es el principal requisito por parte del Ministerio Público. La discusión es de peligro procesal. Y lo primero que cuestiona la Fiscalía es que mi cliente, la doctora Peralta Santur, no tendría un arraigo suficiente que desincentive o desmotive la fuga. Vamos a lo primero. Según la Fiscalía, invocando la circular 325-2011, que es una circular importante, pero es una normativa infralegal que se dio en su momento por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial,
y está desconociendo los alcances del Acuerdo Plenario 1-2019 que se dio en el seno de los jueces supremos del Poder Judicial. Bueno, según esta circular, la 325-2011, la Fiscalía dice que hasta un mendigo puede tener arraigo, entonces como un mendigo puede tener arraigo, esta argumentación del juez no la convence. Vamos a demostrar que en realidad la doctora Peralta tiene razones para no fugar y al contrario, razones para vincularse al proceso, como lo está establecido. En primer lugar, la doctora Peralta no solo tiene un domicilio, que es el domicilio de Reñic, calle Las Campanillas, bloc D9, departamento 101, Monterrico, Ate. Ese domicilio es el domicilio en el que el 24 de septiembre a las 2:45 de la tarde la encontraron. O sea, cuando fueron a allanar su casa, ahí estaba mi cliente. Mostró colaboración y firmó el acta. Ahí está el acta, su huella, su firma y su DNI. 2. Ese mismo domicilio es el que aparece en las óbices, por ejemplo. Véase la nota de agente 3162-2024. Véase la 3171-2024. Véase la 3182-2024, en donde a mi cliente le estaban haciendo videovigilancia sin que lo sepa y siempre le encontraban en calle Las Campanillas, bloc D 901. Pero no suficiente con eso, mi cliente tiene un departamento, un poquito más de 70 metros cuadrados, en Lince, en donde ella percibe una renta por alquiler o arrendamiento. Es más, eso ha sido presentado en su momento al juez y obra en este incidente. El arrendamiento, los pagos desde mayo hasta agosto. O sea, mi cliente tiene además un departamento en Lince, pagado con sus ahorros y en otra parte por un crédito hipotecario que ya canceló y que eso le percibe un ingreso. Eso es lo importante que se... En la casación 524-2023 Ayacucho, esta honorable sala ya estableció que lo importante en el arraigo domiciliario es ubicar el lugar donde el imputado desarrolla sus actividades y habita. No es necesario que sea propio. Bueno, acá hay 2 domicilios propios de mi cliente. Vamos a otro punto. La Fiscalía cita una parte del Acuerdo Plenario 1-2019 y dice, es claro que el hecho de fijar un domicilio o más de uno no basta para negar el peligro de fuga. Pero ese mismo Acuerdo Plenario 1-2019, en el siguiente párrafo, dice que la falta de arraigo no genera automáticamente peligro o peligro automático en la prisión preventiva. Y en esto se basa en el libro del profesor César San Martín, páginas 460-461, Derecho Procesal Penal, Lecciones, en donde citando al profesor Gonzalo del Río Labarte, lo que se sostiene es que tú no puedes decir que como no hay casa, ya inmediatamente hay fuga. Bueno, en este caso no hay una casa. Hay una casa y un departamento alquilado. Otra parte que es importante, los lazos económicos, la situación económica de mi cliente. Bueno, cuando mi cliente permite que ingrese la Fiscalía allá por el 9 de septiembre del 2024, en una actuación, esto es prueba documentada propiamente, no documental, sino documentada, y además fuente de preconstitución probatoria, es una cosa increíble. Esta acta no es un acta de allanamiento, no es un acta de incautación, no es un acta de exhibición, no. La Fiscalía le crea a mi cliente una figura que se llama acta fiscal de registro de oficina pública y exhibición de documentos. Yo me he leído 4 veces el Código Procesal Penal, perdón, 5, una antes de entrar a la audiencia, y no he encontrado registro de oficina pública. Existe el derecho constitucional a la inviolabilidad del domicilio y el despacho de la doctora Peralta le atañe la exigencia y existencia de la inviolabilidad del domicilio, no porque sea una fiscalía. Los fiscales supremos pueden ingresar y revisar sus cajones. Pero bueno, en este acto, que no está en la ley, la Fiscalía lo que encuentra son 2.300 soles que le devuelven a mi cliente y $35. Entonces, ahí es importante citar el criterio establecido. Incidirá sobremanera la situación económica del imputado. Si goza de una pudiente solvencia económica, está en mejores posibilidades de abandonar el país que un reo que a duras penas cuenta con una choza para vivir. Bueno, mi cliente no es una persona que se encuentra en una posición misérrima, pero tampoco es una persona caudalada. Ese es un aspecto importante.
Tercer punto que es importante porque la Fiscalía ha dicho, ¿cómo es posible que la doctora Peralta, y preciso, enero del 2022, haya viajado con el señor Hurtado? Para el 2022 en enero y viajaron por una semana, la doctora Peralta y Hurtado eran un par de amigos. La doctora Peralta no va a ir a prisión y decir mal a sus amistades. Pero eran un par de amigos que hicieron un viaje. La doctora Peralta, conforme el certificado de movimiento migratorio que tengo en mis manos, tiene 9 viajes fuera del Perú. Estados Unidos, Panamá, El Salvador, México, Colombia, Ecuador. 9 viajes entre el 2011 al 2022. Y solo uno de los 9 viajes es con el señor Hurtado. No más. No más. Voy a decir algo más. ¿Qué dice la Fiscalía en cuanto al arraigo laboral? Dice, ¿cómo es posible? Dice, no, la doctora Peralta no puede hacer nada porque la ley de la carrera fiscal, la 30.482, en el artículo 39, prohíbe que los fiscales puedan asesorar, defender. La doctora Peralta no necesita defender y asesorar. La doctora Peralta está con una medida de apartamiento en el cargo por 6 meses que no apeló. No apeló, se allanó. Pero esta medida es importante para entender que la doctora Peralta sigue siendo fiscal, sino que ha visto disminuida su remuneración. Si antes ganaba 100%, ahora gana mucho menos, pero sigue siendo fiscal. Y acá cito la casación 435-2024 ICA respecto al arraigo laboral, fundamento 1.26. El procesado es policía, está suspendido. Tiene trabajo. Su trabajo no ha desaparecido, solo está suspendido. Bueno, aplicando la casación 435-2024 ICA, hay que establecer que mi cliente no es que deje de tener trabajo, tiene arraigo laboral, solo que está apartada por el momento. Vamos al arraigo familiar y voy acabando. En el arraigo familiar, ¿qué dice el juez? Que ella es soltera, que coincide con lo declarado y que tiene 2 hijos que son económicamente independientes. ¿Y qué dice la Fiscalía? Doctora Peralta no tiene ninguna carga familiar. ¿Por qué? Porque sus hijos son mayores, son independientes. Pero eso no es así, sus excelencias. Que sus hijos sean independientes económicamente no desaparece el hecho del vínculo familiar. O sea, la doctora Peralta va a abandonar a sus 2 hijos, que son su adoración, que son su amor. Su corazón está partido en 2 por ellos. ¿Para qué? ¿Para fugarse en una investigación? Imposible. Eso es lo que hay que analizar. Y lo más importante, el arraigo lo tiene de dependencia con su mamá. Y hemos presentado declaraciones juradas de sus hermanos que dicen, Lucericia de Peralta Santur se hace cargo de una nonagenaria. Su mamá tiene 90 años y tiene varias cargas de restricciones a su salud. Pero acá voy a citar otra casación, la 50-2020 Tacna, que dice, no se puede relativizar el arraigo familiar cuando se señala que sus hijos son mayores de edad. Es una conclusión irrazonable. La estabilidad familiar y sus vínculos en sus miembros es relevante. Por último, porque acá el cuidado de su madre. Facilidades para permanecer oculto, viajar fuera del país. Lo que tenemos que tener en cuenta, señoría, es que en la casación 631-2015 Arequipa, cuyo ponente fue el señor presidente de esta sala, el doctor César Eugenio San Martín Castro, encontramos el criterio anclado en el caso Stockmüller del Tribunal de Estrasburgo, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que dice, el simple cruce o paso de fronteras no justifica peligro de fuga, ¿no? Pero además de eso, porque se trató de un ciudadano español que iba a España y regresaba al Perú, iba a España y regresaba, y le revocan la prisión y le dan con presencia con restricciones correctamente. Además de eso, tenemos una sentencia del Tribunal Constitucional, la 02-179-2023, del 20 de mayo del 2024. Sostiene que no es suficiente que se señale que tiene capacidad económica para que una persona se mantenga oculta, más aún si se cuenta con información que la misma investigada facilitó. En este caso, mi cliente tuvo sus 2 pasaportes, el primero que había expirado, pero que tenía su visa a Estados Unidos, y el segundo, sus excelencias, que tenía una duración o vigencia hasta noviembre de este año, y entregó sus 2 pasaportes. El primero para demostrar, no me voy a Estados Unidos, y el segundo para demostrar, no se va fuera del Perú. Pero no tengo eso. Lo que ustedes verán en la resolución 4, que hay un impedimento de salir del país, y acá quiero destacar algo, sus señorías. El 22 de octubre recién nos han notificado esa resolución.
y al día siguiente, el 23, de manera diligente, le hemos expuesto y le hemos acompañado a este cuadro. O sea, antes del 22 no existía resolución en donde declaraban el impedimento por 18 meses. Ojo, un impedimento de salida que esta defensa renunció a discutir, nos hemos allanado. Ese es el caso que tiene la Fiscalía. Y por último, el tema de riesgo de obstaculización. O sea, yo voy a ser muy concreto acá, porque en cuanto al riesgo de obstaculización, ustedes ya han sentado criterio correctamente el recurso de casación 420-2024 nacional. Caso Sada Goray y otros. Fundamento octavo. Hay que hacer una ponderación judicial. Caso concreto. Indicios que desincentivan fuga, indicios que desincentivan obstaculización. Lo primero que debo decir, sus excelencias, es que en el presente caso, ustedes van a ver que mi cliente entregó sus 2 celulares pese a que no había orden de incautación ni allanamiento el 9 de septiembre de 2024. Segundo, el juez ha tomado eso en cuenta, pero además también ha tomado en cuenta, conforme al Tribunal Constitucional, expediente 00047-2022, negativa a entregar un celular no configura peligro de obstaculización por tener información sensible protegida por el derecho de intimidad. Tercer punto, se realizaron óbices a la doctora Peralta y siempre fue ubicada. Eso confirma que su ficha RENIEC se acredita con las óbices. Entregó sus 2 celulares. La Fiscalía dice, está en discusión el 920. Bueno, que se abre y que se vea. En el allanamiento en ATE fue ubicada y participó en dicha diligencia. Sus hallazgos son sólidos. Se allanó a la medida de apartamiento del cargo y el impedimento de salida. Pero con esto cierro. Miren ustedes, señores. Y discúlpenme que tengan que mostrar esto. Esto los americanos le llaman evidencia demostrativa. Miren ustedes. A mi cliente me están creando un peligro de fuga porque dice, ¿cómo es posible que cuando el 24 de septiembre vaya a la Fiscalía, señorías, en un maletín de este tamaño, un maletín, no una maleta grande, no una maleta de 2 cuerpos, no, en un maletín que no excede este tamaño de esta mochilita, ¿qué tenía? Pasta dental, cepillo, jabón y 2 más. Entonces, ahora pueden entender que cuando ella dice, sí, pues, sí, yo pensé que me iban a detener, entonces estaba preparando su maletín. Con eso solicito, señorías, que si bien consideran que hay una motivación incoherente, ¿verdad? Declaren la improcedencia o declaren la infundabilidad, porque además la señorita fiscal ha dicho algo, mire usted, ha citado la declaración de Sorna Bailón, que es una declaración posterior a la apelación, que no entro a discutir acá. Ha citado la declaración de Manuel Posada, que tampoco nada tiene que ver con ese argumento de apelación, y menos Jairo Vera. Eso se verá en la investigación. Con esas razones, necesito que confirmen en todos los extremos el rechazo de la prisión preventiva. Muchas gracias, señor. Muy bien. Veo en pantalla al señor Andrés Hurtado Grada.